Ya está grabando. Dale, voy a poner continuar. Vamos a grabar. Ya. Saludos, ingeniero. Nuestro grupo en sí va a tratar el tema de selección de materiales aplicados a la ingeniería. Está conformado por González Bryan, Guerrero Santiago, Yubichusca Sebastián y el compañero Edison Encalada. Bien, como una introducción, antes de empezar a la selección de materiales, nos dice que la innovación en ingeniería a menudo significa el uso inteligente de un nuevo material. Y también, por ende, los desastres en ingeniería con frecuencia están causados por un mal uso de los mismos. Ejemplo de esto es cuando una cuchara de plástico se dobla mientras se remueve el café, por ejemplo. O también cuando un avión cae al suelo porque aparecen fisuras en su cola, se debe a que los ingenieros que lo diseñaron no utilizaron un uso correcto del material, lo que llevó a un mal resultado del mismo. Por ello es vital que el ingeniero profesional conozca cómo se seleccionan los materiales para un mejor uso. Bien, objetivos. Como objetivos tenemos que proporciona una base equilibrada en conocimientos tanto de selección de materiales y su relación con el diseño mecánico. Desarrollar capacidades que nos permitan aplicar conocimientos tanto teóricos como prácticos en la hora de selección de un material específico para un proyecto. Generar mediante la educación en ciencia de materiales y particularmente la selección de materiales la sensibilidad necesaria para formular juicios o, 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 o opiniones sobre el tema que vamos a llevar. En este caso sería un buen uso de la selección de materiales. Desarrollar herramientas de aprendizaje mediante la educación de la ciencia de materiales. Gracias a la ciencia de materiales podemos comprender de una mejor manera el comportamiento de los mismos, utilizar el conocimiento de las propiedades para la selección del material. Bien, recordemos un poquito de lo que son las materias primas y los materiales. Dentro de la materia prima nos dice que son los recursos naturales que encontramos a partir de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, está el petróleo, lo que es el hierro o también el oro. En cuanto a los materiales, nos dice que son los productos útiles para la actividad tecnológica que se obtienen de la transformación de la materia prima. Es decir, la materia prima que encontramos se va a transformar para un bien, para un bien material, ¿no? Bien, dentro del diseño y la selección de materiales obtenemos que el diseño y la selección de materiales es indispensable conocer acerca del material, ¿no? Sus propiedades, su proceso de obtención y etcétera, ya que esto nos lleva a que el material en sí sea bueno y de mejor calidad para dicho proyecto que vamos a aplicar, ¿no? El diseño es una etapa fundamental en la cual deben incorporarse toda la información requerida para garantizar que la pieza cumpla adecuadamente con los estándares que se necesiten, ¿no? Para generar principalmente un buen proyecto en cuanto a una buena selección de materiales. Consideraciones del diseño. Generalmente se debe tener en cuenta varios factores en caso de diseño y selección de algunos materiales, ¿no? Por ejemplo, resistencia. En sí, la resistencia no es más que el estudio que va a tener el material, ¿no? Es decir, el material debe ser bueno y que resista a ciertos factores, tanto climáticos como también temperaturales entre la selección del material, ¿no? Debe generar una confiabilidad, debe generar, bien, la selección. Al elegir un material para una determinada aplicación habrá que tener en cuenta los siguientes factores. Las propiedades, por ejemplo, la dureza, la flexibilidad y la resistencia al calor son indispensables para la selección de un buen material. Las posibilidades de fabricación, las máquinas y herramientas de las que disponemos, la facilitan con mayor facilidad para generar el trabajo que estamos generando.
su disponibilidad, la abundancia del material en sí, la proximidad al lugar donde se necesita es un estudio dentro de la selección del material. Su impacto y tanto su precio son factores indiscutibles dentro de la selección del material. Ahora, tenemos que tener en cuenta que para una selección de material tenemos que tener en cuenta la relación que existe entre el diseño, el proceso y el material, ¿no? Tanto en sus propiedades como en su costo o también en su función y forma de cada material en sí. Bien, al tener una buena selección de un material, podemos obtener proyectos muy buenos, muy interesantes, como los que vemos aquí en las imágenes, ¿no? Empezando por lo que sería la fabricación de un carro, pasando por la estructura de la Torre Eiffel y incluso pudiendo obtener torres de destilación como la que podemos observar, incluyendo lo que son relojes y turbinas de aviones. Pero por contrario, también observamos algunas fallas dependiendo a la mala elección del material, ¿no? Como podemos ver, el transportador de petróleo, ¿no? Que era una embarcación que generalmente se partió por la mala selección del material. También vemos la, la, la caída de un puente en Estados Unidos. Bueno, eso es muy común, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Observamos estructuras que por el mal uso del material se desploman, por así decirlo. Y esos son algunos ejemplos de lo que es la mala selección del material. Bien, dentro de la clasificación en sí de los materiales, nos dice que hay muchas formas de clasificar a los mismos, empezando por su origen, que nos dice que los materiales pueden clasificarse en materiales naturales como artificiales. Aquí entran los denominados smart materials, que son materiales artificiales generados por el hombre. Por ejemplo, el granito es un material natural, mientras que el acero es un material artificial que el hombre lo creó. También por su composición, los materiales se pueden clasificar en elementos y compuestos tanto homogéneos como heterogéneos, metálicos y no metálicos, inorgánicos y orgánicos, entre otras cosas. Y según sus propiedades, los materiales se pueden clasificar en tanto en rígidos como flexibles, tenaces frágiles, conductores aislantes y entre otros. Esas son algunas clasificaciones de los materiales. Bien. Eh, Aquí pusimos como una especie de nota o también recordatorio antes de la selección del material, que nos dice que en líneas generales se puede afirmar que no existe ningún material perfecto. No va a existir, por ende, un material perfecto, puesto que a este se le debe realizar un proceso para el cual genere un buen resultado final, ¿no? Para elegir adecuadamente un material es necesario conocer, aparte de que había mencionado sus propiedades, tanto sensoriales, óptimas, térmicas, magnéticas, químicas, mecánicas, etcétera. Tenemos que tener un buen punto de vista del material, ¿no? Dependiendo de tanto de sus aplicaciones que éste esté destinado. Propiedades de los materiales. Recordemos que los materiales se dividen en propiedades químicas, físicas, mecánicas, propiedades de fabricación. Y aquí entran las denominadas propiedades estéticas y económicas, ¿no? Para el seleccionamiento del material. Bien, recordemos un poquito las propiedades de los materiales, ¿no? Están divididos en cuatro subgéneros principales, ¿no? Los metales, los cerámicos, los polímeros y los materiales compuestos. Ahí observamos sus puntos débiles y sus puntos fuertes de cada uno de estos. Bien, aquí veremos un poquito de la reseña histórica del uso de los materiales en la antigüedad, ¿no? Nos dice que la evolución de la historia de la humanidad ha estado unida a la habilidad para selección de los materiales que ofrece la naturaleza y utilizarlos para resolver diferentes necesidades. Bueno, esto ha surgido con el paso de los siglos, dependiendo de la aplicación actual en el ingeniero,
también pasando por materiales que ya han sido descubiertos hace mucho tiempo atrás. Bien, las fases de procedimientos para la selección de materiales. Esto es algo fundamental dentro de la selección del material, porque necesitamos conocer la necesidad del mercado, el diseño inicial y la definición general en cuanto a lo que sería la selección del material. No, dentro de esto está lo que es definir especificaciones, determinar las funciones del sistema, definir el principio de funcionamiento de los mismos y el requerimiento de estos. También encontramos lo que es analizar el análisis de cada componente, ¿no? Aquí encontramos que la selección de los materiales de cada componente tienen que cumplir con los estándares que generalmente el ingeniero está destinado a realizar, ¿no? en su proyecto. También tenemos el diseño, el detallado y el análisis de estos dichos componentes. Analicemos los componentes en detalle, optimizamos las presentaciones y costos y especificamos el plano de diseño. Finalmente tenemos lo que son especificaciones de producto, el prototipado del material, por así decirlo. Encontramos que está compuesto de fabricación de un prototipo, verificación del prototipo cumple las especificaciones definidas inicialmente, ¿no? Cuando seleccionamos un material, lo que tenemos a obtener es un buen proyecto si la selección ha sido eficazmente buena, por así decirlo. En caso contrario, generarían problemas como los que ya había mencionado. Bien, a continuación mi compañero les va a seguir hablando del tema. Ya, vamos a hablar acerca de los factores básicos que debemos considerar al momento de seleccionar un material. Vamos a comenzar con los físicos. Esto va a influir en la forma, el peso o que se necesita darle al material. Los mecánicos, que hace relación a la capacidad que soportarán a los esfuerzos, cada uno de estos. El procesamiento y a su vez también la posibilidad de fabricación, que se relaciona a la capacidad de dar forma al material. La duración de sus componentes se relacionan con el tiempo en que los materiales van a estar en uso y a qué condiciones y costos y disponibilidad. Es debido a la economía, no todas las personas poseen las mismas capacidades económicas y a su vez la disponibilidad del material, ya que muchas de las veces los materiales que se ocupan son un poco escasos dentro de algún entorno. También los códigos y factores estatuarios, que hace referencia a los códigos. Normalmente los códigos que conocemos que dan una normativa a cada uno de los materiales, y los factores estatutarios que se relacionan con los reglamentos de cada localidad, en cada estado o gobierno, que van a hacer referencia a qué procedimientos se deben utilizar en cada material. A ver, vamos a mostrar un pequeño diagrama de la selección de materiales en debidos procesos. Aquí tomamos en cuenta tres aspectos: los técnicos básicos, los aspectos de procesabilidad y ambiente, y aspectos legales y de seguridad. En los aspectos técnicos vamos a hablar prácticamente de lo que son propiedades, lo que es las estructuras atómicas de cada material y cómo se deben someter a diversos procesos para obtener el material que necesitamos. En los aspectos de procesabilidad y ambiente, como ya hemos analizado, los materiales que creemos tienen que ser amigables con el medio ambiente, es decir, no deben ser perjudiciales para el mismo. Esto nos brindará que el material sea aceptable, pues, dentro de la sociedad. Y los aspectos legales y de seguridad es que el material debe responder con cada uno de de los aspectos impuestos por las normativas. Como ya hablamos, en cada país existen diferentes normas para generar un material. Estos deben cumplirse a cabalidad. Y esto hace relación a que el material está seleccionado, es decir, que si cumplimos todos estos pasos, el material seleccionado será óptimo. Ya,
Aquí podemos observar a detalle cada uno de los aspectos técnicos básicos. Observamos las propiedades, todas las diversas propiedades, la disponibilidad, las variables, compatibilidad en su entorno y entre otras. También observamos los aspectos de procesabilidad y de ambiente, vías de proceso, impacto ambiental, lo que ya habíamos hablado, tiene que ser amigable con el ambiente, posibilidad de reciclaje. Esto es muy utilizado en países de primer mundo, ya que cada uno de estos tiene la facilidad para crear materiales y a su vez darles otro uso. Los aspectos legales, lo que son análisis de riesgos, higienes, normativas y los aspectos legales gubernamentales. Esto, como ya hablamos, cada país tendrá su norma y el ingeniero que diseñe dentro de cada área de gobierno tendrá que acogerse a cada una de estas normas. Y en los aspectos económicos también debemos predecir y hacer una estimación de costos a futuro. Es decir, cuánto nos va a costar el material y cuánto deberá pagar una persona por consumir el material o por darle uso al material. Debemos tener en cuenta de que los costos no deben ser accesibles ya que muchas personas no cuentan con los suficientes recursos para poseer el material. A ver, adentrarnos al diseño y selección de materiales. Decimos que cuando se diseña un material para una aplicación determinada, se deben considerar varios factores, como ya habíamos hablado. El material debe adquirir las propiedades físicas y mecánicas que el usuario desea darle al momento de darle un uso. También se debe proceder al procesado, es decir, a qué proceso de fabricación le vamos a someter al material y la solución al problema que va a satisfacer, es decir, cada material se crea debido a una área donde tendrá que desenvolver un papel fundamental, es decir, dentro del ambiente y satisfacer requerimientos de diseño que el ingeniero deberá afrontar diversas disyuntivas para poder generar un producto útil, pero comercial. Ya, aquí vemos, esta es una parte, pues, se diría como una reseña histórica. Observamos el llenado progresivo desde el inicio del espacio, de las propiedades de los materiales a lo largo de nuestra forma, como se muestran desarrollado con el tiempo. Y esto han ido naciendo en base a las necesidades de cada persona. Es decir, cada persona sintió la necesidad de crear algo nuevo o innovar algo que ya existía y a su vez fueron llenando las propiedades que necesitaban y acomodándoles de acuerdo a sus necesidades. Ya, para comenzar a seleccionar un material, como ya habíamos hablado, tomamos en cuenta las propiedades que son químicas, físicas, mecánicas, de fabricación, estéticas y económicas, a su vez la producción, la interacción con el entorno y las propiedades eléctricas y magnéticas. Debemos considerar dos factores al momento de analizar estas propiedades. Ellas pueden llegar a ser destructivas o no destructivas. Dentro de las destructivas tenemos que son todas aquellas que se alteran o modifican permanentemente, es decir, al someterles a una prueba, ya que diversos los materiales para ser utilizados o lanzados al mercado deben ser primeros probados, realizados pruebas y se realiza pruebas destructivas o no destructivas de acuerdo al tipo de material. Las destructivas son las que modifican permanentemente una materia, es decir, el material debe resistir cierta carga o cierta torsión, por así llamarla, y debe romperse y su forma original no será vuelta nuevamente y las no destructivas que no alteran ni modifican al material. Bueno, vamos a hablar de las propiedades económicas, la disponibilidad, precio y reciclabilidad. Ya habíamos hablado. La disposición del material jugará un papel fundamental dentro del precio que va a establecerse el producto. Lo mismo la reciclabilidad, ya que si es un material que se puede reciclar o a su vez reutilizar,
también será fundamental, ya que su precio variaría en consideración. Las físicas, la densidad. Esto es muy interesante y muy llamativo, ya que este factor influirá dentro de cada uno de los aspectos del material, es decir, ya sea en sus propiedades de dureza o límites que produce. Lo mismo las propiedades mecánicas, esto hace relación a, a los módulos, el límite elástico y resistencia a la tracción. Esto sería cada una de las propiedades que debe tener el material, o sea, que en qué número de rango queremos que nuestro material se encuentre. Interacción con el entorno, tenemos la oxidación, debe ser resistente a la oxidación en caso de ser necesario. La corrosión, por lo general, se produce en materiales resistentes a la corrosión. Y el desgaste, que a la final termina siendo un problema, ya que los materiales a largo uso, por lo general, suelen deteriorarse con más facilidad. Las térmicas, debemos ver qué tal conducibles son al calor y a la expansión térmica. La producción, la facilidad de fabricación, de unión y acabado, entraría dentro de las propiedades estéticas. Las eléctricas y magnéticas, resistividad y contraste dieléctrica. Bueno, para las consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de seleccionar un material son el ciclo de vida, grado de innovación, características y propiedades de los materiales. Esas tres formarán parte de la selección de un material para una determinada aplicación, que es una de las decisiones centrales en cuanto a su influencia en el trabajo que realizará. Vamos a hablar del ciclo de vida. El ciclo de vida incluye respuesta a la función, conformación y fabricación, coste y suministro en relación con el usuario. En respuesta a la función tenemos que el material debe responder a cada una de las exigencias que se necesita. La conformación y fabricación, el- esto incluye el proceso de fabricación y que no puede desligarse del método de conformado, es decir, que de la forma en que se conforma el material, el proceso de fabricación deberá ser accesible al mismo. El coste y suministro, ya hablamos que el costo es fundamental dentro del mercado. La relación con el usuario, esta es la capacidad de dar formas, colores y texturas atractivas al material. Esto con el fin de llamar la atención. El grado de innovación, tenemos lo que son soluciones experimentadas y soluciones innovadoras. Dentro de las soluciones experimentadas, como ya el nombre mismo lo dice, son soluciones que han sido antes experimentadas, que otras personas ya les han diseñado. Sin embargo, se trata de dar un toque personal de acuerdo a cada necesidad. Y las soluciones innovadoras es que se comienza a innovar desde la mínima parte de su estructura para que el material obtenga unas propiedades únicas y satisfaza así también necesidades. Las características y propiedades de los materiales. Tenemos la organización de los datos sobre la organización de materiales y la cuantificación de la selección de materiales. Cada material al momento de realizar las debidas pruebas nos brindarán datos que serán importantes irlos analizando y cuantificando al momento de seleccionar un material, ya que los números formarán parte esencial de las características que va a tener el material. Esto se utiliza por lo general para generar catálogos de materiales, lo que ayuda al usuario a darse una idea clara de cómo funciona el material. A ver, ¿qué involucra la selección del material? Bueno, involucra lo que es el material y el proceso. Dentro del material podemos utilizar lo que son materiales metálicos, cerámicos, polímeros, conductores o compuestos, a su vez también aleaciones. Y dentro del proceso tenemos, en caso de utilizar más de un material, será la unión, el conformado y superficie.
Ya, vamos a hablar del desempeño, la síntesis y procesamiento, la composición y estructura y las propiedades. Podemos ver que esto es un ciclo, no se cumple ninguna de ellas sin que se cumpla la otra. Es decir, el desempeño hará relación a la absorción, reactividad, catálisis, conductividad eléctrica, entre otras. La síntesis y procesamiento, en base a lo anterior, formará lo que es las redes cristalinas y a su vez determinará su estructura para el material. Las propiedades, este es el análisis que se valora diversas propiedades específicas, cada una que brindará diversas cualidades al material. La composición y estructura, esto hace referencia a las redes cristalinas, determinación de los parámetros de red y elecciones técnicas de análisis químico. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar acerca de la interacción entre función del material, el proceso y su forma. Tenemos aquí la función, su forma, el proceso y la obtención del material. La interacción entre función, material y proceso y forma. Este está ligado al proceso y la forma, ya que este le da una determinada forma al material después de ser sometido a procesos colectivos manufactureros. Estos procesos incluyen el conformado primario, procesos de remoción de materia, procesos de unión. La elección del material, también la capacidad del material para ser fundido o moldeado, ya que estos procesos determinan el tamaño, forma, presión y el costo. Tenemos herramientas para el análisis y la selección. Tenemos la base de datos. En Internet existen una amplia gama de datos acerca de los materiales. Tenemos también los ensayos de laboratorio. Nos especifican las características que posee el material, como puede ser su dureza, flexión, compresión, tracción, entre otras. Tenemos el modelado y la simulación. Esta nos permite generar una idea clara acerca del comportamiento y a unas determinadas situaciones, permitiendo que el usuario modifique según su necesidad. El diagrama de flujo es la que nos muestra la identificación de la necesidad del mercado y nos aclara el requerimiento de diseño. Tenemos que el análisis es una técnica de sistema el cual nos muestra cómo el material y su debida selección de proceso están en el nivel adecuado de sus componentes. Los criterios en el desarrollo de diseño, este es un sistema técnico, es visto como transformación de energía, materiales e información, y este nos ayuda a tener diseños alternativos. Procesos para la elección de un material aplicado en la ingeniería. Tenemos los requisitos y restricciones que los técnicos comerciales gubernamentales, aclaraciones de la necesidad, diseño conceptual, diseño en detalle, manufactura y el síntesis. La elección del material según sus perfiles, el perfil de las propiedades, perfil del proceso y el perfil ambiental. Y obviamente las fuentes de conocimiento, educación, experimentación, cliente, organizaciones, publicaciones y los proveedores. Factores a analizar con la problemática del diseño, ya que este busca satisfacer con dicho material y tenga una buena acogida dentro de la sociedad y con buenos fines. Tenemos que analizar el mercado, ya que este va a determinar el precio que va a tener el material dentro del mercado con un costo razonable para su clientela. Tenemos la ecoselección, este es opciones de su vida útil, el vertedero, combustión, reciclaje, rehabilitación y reutilización.
Tenemos la combustión para la recuperación de calor. Como bien ya sabemos, algunos materiales contienen energía y sería mejor reutilizarlos antes que desecharlos. Eh, Recuperar su energía a través de una combustión controlada, así capturando el calor de dicho material. Tenemos el reciclaje requiere una energía. La energía del reciclaje es pequeña en comparación a la energía de producción inicial. La reingeniería es la remodelación o mejora de un producto. Tenemos la selección de materiales en la ingeniería. Estos pueden ser innovaciones. En la ingeniería la innovación puede ser el uso de nuevos materiales. Tenemos el diseño y selección. El diseño y selección, este es imprescindible del material, ya que es de suma importancia para el diseño y la selección de dicho material. En la selección siempre debemos tener en cuenta sus propiedades, las posibilidades de fabricación, la disponibilidad del impacto y el precio. Las consideraciones de diseño tenemos como son la resistencia, costo, rigidez, utilidad, forma, fricción, corrosión, control y mantenimiento. Tenemos las fases, los requisitos y restricciones, técnicos, comerciales, gubernamentales, la creación de la necesidad, diseño conceptual, diseño de detalle, manufactura, selección del material, como ya mencioné, según sus perfiles, propiedades, perfil, de propiedades de proceso y ambientales y sus fuentes de conocimiento. La clasificación de los materiales, estos podemos encontrarles su origen, su composición y sus propiedades. Según las propiedades de los materiales, tenemos los que son las propiedades químicas, físicas, mecánicas, propiedades de fabricación, propiedades estéticas y económicas. Factores a considerar, los factores físicos tenemos el tamaño, forma, peso, los mecánicos, la capacidad del material, los de fabricación, la capacidad, la forma que va a tener el material, la duración de los componentes, ya que el tiempo que van a estar desempeñando, su función, el costo y su disponibilidad estos son factores inseparables. En el ideograma, como ya dijo mi compañero, tenemos tres aspectos: el aspecto técnicos básicos, aspectos de procesabilidad y ambiente y aspectos legales y de seguridad. A continuación, mi compañero. Bueno, los métodos más utilizados para la selección de los materiales les presentamos a continuación. Uno de ellos es el método tradicional, pues aquí el ingeniero escoge el material que crea más adecuado con base a su experiencia. También este método es conocido como el de ingeniería de partes. Este tiene una buena aceptación por lo siguiente. Pues el ingeniero se siente muy seguro cuando se usa un material que en el campo que él desarrolla, y las características de por ejemplo, el acero ya ha sido estudiado con anterioridad y por lo tanto no es necesario realizar de nuevo nuevos estudios y se ahorra mucho tiempo. También conduce este tipo de método nos conduce a serios problemas, ya que no hace un estudio del ambiente de trabajo ni del equipo. También, otro método que tenemos es el gráfico. Pues este, como su nombre lo dice, se apoya en gráficas, como en mapas, conocidos como mapas de materiales. En estos mapas de materiales se puede hacer una aproximación del material más adecuado para elegir al mejor, y también se puede tener una apreciable variación en sus propiedades, generando muchas zonas en los mapas. Otro método que tenemos es la ayuda con bases de datos. Como su nombre lo dice, aquí el Internet nos ayuda mucho para elegir un material, puesto que en la base de datos hay dos categorías: las numéricas y las literarias. Las más importantes dentro de las bases de datos están el banco de los datos de la ACTM,
la SAE, la ICI y la NASA. La que más importancia ha tenido es la, la software specific. Siguiente. Un ejemplo de selección de materiales del chasis. Aquí medimos la dureza, la resistencia, la corrosión, la rigidez y la resistencia. El objetivo de estas características es lograr que el chasis obtenga la capacidad para absorber los impactos sin deformarse. Por lo tanto, podemos decir que mientras más rígido sea el material, mayor será su resistencia al impacto y la carga soportada. En este ejemplo se puede decir que la selección del material que utilizará el ingeniero para construir un chasis deberá cumplir muchas características en su totalidad y con toda la eficacia posible, ya que dependerá de la vida del usuario. Las fallas de los materiales. Hay dos tipos de fallas, hay 6 tipos de fallas: las deficiencias de diseño, las deficiencias en la selección del material, imperfecciones del material, deficiencias de fabricación y tratamiento, errores de montaje y condiciones de servicio inadecuadas. Aquí estamos viendo un gráfico que nos dan que aquí se presentan las fallas de los materiales debido cuando se ocupa una carga, o un esfuerzo o una temperatura. Esto va a fracturar o dañar al material. Por eso es importante la selección del material. Bueno, la opinión que estamos viendo del trabajo realizado es que a partir de lo analizado, tenemos la importancia que tiene un material para satisfacer diversas necesidades de las personas, por lo que cada persona que se dedique a este campo deberá considerar cada uno de los aspectos que hemos analizado, ya que en base a esto se puede establecer que es un trabajo bien realizado y con todas las restricciones que se empleen en su uso. Las conclusiones, aquí se entiende la importancia que tiene el conocimiento de la estructura y las propiedades de un material, ya que esto influyen al momento de realizar cualquier actividad. Como se observan los métodos descritos, la selección correcta del material depende de una gran cantidad de factores. El criterio de selección de material se basa principalmente en las propiedades. Al seleccionar un material se debe tener en cuenta su disponibilidad y la abundancia del material. Siempre se